Muchísimas gracias al licenciado Sánchez Angulo por su excelente participación y ahora sí, con él concluimos la participación de los panelistas de este segundo panel. Si tienen sus preguntas, si nos las pueden hacer llegar aquí al frente. Tenemos solamente una. Empezamos, es para el doctor Alfonso Cortés. Dice, ¿qué escenarios se proyectan a futuro con respecto a la entrega de agua del río Colorado? Y la segunda, ¿qué implicaciones tienen estos escenarios para la zona costa, que es altamente dependiente de las aguas que llegan al Valle de Mexicali? Sí, de una vez mientras llegan las otras preguntas. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, de acuerdo a, irme directamente a la pregunta, de acuerdo a los escenarios que se estiman y que se han trabajado de manera binacional, por cierto, entre las organizaciones de gobierno de Estados Unidos y de México, de aquel lado el Departamento de Interior y el Buró de Reclamaciones, de este lado la Comisión Nacional del Agua, en la parte técnica, en la parte de relación binacional, la IBWC y la SILA, como contrapartes, indican que, pues, como mostraba en un gráfico por ahí, pues hay una tendencia a una reducción de los niveles de humedad a nivel de cuenca. Esos son estimaciones en base a distintos modelos hidroclimáticos, meteorológicos, hidrológicos, etcétera, que han sido cotejados por ambas partes, y pues eso nos indica que el panorama no es nada halagüeño, ¿no? Es una tendencia a la reducción de la humedad, y como mostraba también, pues también hay una tendencia al crecimiento de la demanda. Y con esto relaciono la pregunta de cómo afectaría, ¿no?, a esta parte, porque la demanda crece en el lado mexicano muy fuertemente, precisamente en la zona costa, en Tijuana, en Ensenada, y en Tecate inclusive, porque ahí hay una cervecera, inclusive en Tecate, como la que, no tan grande como la que se pretende establecer en Mexicali, pero bueno, entonces ese momento crítico ya se llegó hace algunos años, desde finales de los 90. En 1999 básicamente se marca ahí un parteaguas claro de que empezó esta línea de una tendencia negativa a acentuarse mucho más. Pero además en ese mismo momento también empezó a incrementarse la demanda de los diferentes sectores de usuarios. Entonces, bueno, pues tenemos esa condición crítica y desde luego que va a afectar en tanto no modifiquemos los esquemas de gestión, en tanto no modifiquemos la forma como utilizamos el agua. Yo creo que aquí hay algo fundamental que resaltar. Los esquemas que hemos utilizado para la gestión del agua en ambas partes son tendientes al manejo de la oferta del agua. Esa ha sido la línea de la política nacional en México. Se hace mucho menos en la parte de la política enfocada a manejar la demanda del agua. Entonces me parece que por ahí, si no empezamos a acelerar ese rumbo, esa ruta de la manera en cómo estamos consumiendo, y los que ya están consumiéndola desde siempre en los dos países, pues entonces vamos a acentuar mucho más esa crisis del agua que ya tenemos allá en esa zona. Y esto incluye las decisiones de promover empresas altamente consumidoras de agua. Entonces, si no hacemos esas decisiones inteligentes de ver qué tipo de actividades productivas promovemos, si esas que generan un desarrollo regional, como por ejemplo la actividad agropecuaria, que en aquella zona no únicamente beneficia al Valle de Mexicali, es una actividad donde se produce principalmente algodón, trigo y alfalfa, que beneficia al país, que son productos de exportación y que beneficia a sectores amplios dentro y fuera de Baja California. Y en lugar de eso favorecemos a ciertos grupos con intereses y poder económico y político, como mencionas, compañero, pues entonces estamos haciendo poco inteligentes decisiones que nos llevarán a acentuar la problemática. Doctor Cortés, otra pregunta relacionada al caso de Constellation Brands. Constellation solicitó a Conagua una concesión de agua subterránea y ésta se negó, recomendándole que solo con adquisición de derechos se podría resolver el problema.
Como hasta hoy no ha conseguido dicha transmisión de derechos, la empresa no tiene concesión de agua subterránea. ¿Acaso usted tiene otros datos al respecto? Los datos que presenté aquí son precisamente los datos de Constellation Brands. No hay ningún otro dato distinto. Los estudios que presenté aquí del abatimiento del acuífero, que son más críticos que los que tenía la Comisión Nacional del Agua, son de Constellation Brands. Ahí es donde hay una gran incongruencia, porque a pesar de eso, se aceptó condicionada el establecimiento de la empresa. Y desde luego que no está consiguiendo los derechos de agua en el sector, en el campo. Y también está buscando las otras rutas. Yo por eso decía que había en este tema de la cervecera, pues aislarlo con el tema de las aguas subterráneas, pues es complicado. ¿Por qué? Porque la empresa está buscando precisamente complementar con otras fuentes de agua. Y una de esas, y que parece ser que la que se le facilitó más, y no porque se le negaran los permisos en la Conagua, sino porque simplemente se le facilitó más, es el agua de la red municipal. Y ese convenio del que hablé, que se hizo de manera confidencial, ya no lo es ahora, pero bueno, se supo que en el 2015 hubo un acuerdo confidencial entre el Ejecutivo Estatal, entre la empresa cervecera y entre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, precisamente para otorgar 20 millones de metros cúbicos al año. Entonces, derechos de agua los tiene, los está trabajando y está consiguiendo más. Está consiguiendo más de esos 20 que ya declaró que ocupa. Porque en el documento señala que va a ocupar hasta 30 millones de metros cúbicos al año. No son otros datos míos, son otros datos de la misma Constellation Brands. Ok, para el doctor Juan Manuel Rodríguez, Pemex ha recurrido a la modalidad de fracking que hace más de 50 años se llamaba recuperación secundaria en pozos de yacimientos, entre comillas, agotados, aunque no eran direccionales, sino solo verticales, sin que se hayan reportado consecuencias graves en todo el sureste del país. ¿Por qué en el noreste todo se lo atribuyen al fracking, si en esta porción del sureste no se tienen esas consecuencias? Bien, gracias. Con respecto a esto, hay que hacer hincapié en que en el sureste de México tenemos yacimientos convencionales con muy buena permeabilidad, sobre todo en unas areniscas del Paleoceno, a diferencia del norte, donde tenemos rocas con muy baja conductividad hidráulica, o sea, esta unidad es Mili-Darcy, y precisamente estamos hablando de rocas generadoras que no han tenido la oportunidad de migrar sus hidrocarburos hacia estructuras superiores, por eso mismo se llaman no convencionales, y por eso mismo se tiene que hacer el uso de la fractura hidráulica inyectando grandes volúmenes de agua a altas presiones, y eso es lo mismo, eso es lo que, como expliqué yo anteriormente, hay 13 parámetros que influyen precisamente en un sismo inducido, como son la carga hidráulica que inyecta usted, la presión de poro, que es en la roca, una roca que no tiene permeabilidad, entonces yo la voy a tratar de estresar precisamente con esto, y entonces el volumen de agua que tiene el espacio poroso tiende a aumentar sus dimensiones, y lógico, el fluido hidráulico tiende a deslizarse por las fracturas o fallas, y es el detonante precisamente que genera el microsismo, que es el modelo precisamente que se presentó en mi ponencia. Y otra de las cosas, todo este tipo de fenómenos no solamente están reportados en el estado de Nuevo León, sino también en Colorado, en Oklahoma. El sismo del 2011, el 9 de noviembre, que fue un sismo de 5.7, generó daños precisamente en Oklahoma, precisamente. Y el último reportado el 26 de agosto del 2016, también en Oklahoma, generó sismos, y hasta tal grado llegó la autoridad norteamericana en indicarles a las empresas petroleras que tuvieran cuidado con el control de la inyección de los fluidos en los campos que estaban explotando. Esa es la razón por la cual precisamente se reportan los sismos o microsismos inducidos en la cuenca de Burgos, y muchos de ellos también están relacionados con los trabajos de exploración y prospección que están realizando en el sureste de Texas.
precisamente donde se han perforado a la fecha 15,000 pozos. Y hay demandas ya. Lo que sucede aquí en nuestro país es que no se publican muchas de esas información. Está precisamente el estado de Colorado, está en California, donde hay una demanda contra empresas petroleras por la contaminación de los acuíferos. Entonces, sí hay mucha información. Y una demanda de las más grandes es la que se presentó precisamente en los Países Bajos, donde 150 casas fueron destruidas o afectadas por la fractura hidráulica y se metió una demanda de 150 millones de euros. Allá sí funcionan las leyes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. Ahora tenemos una pregunta para el licenciado Julio César Sánchez. La ley de aguas subterráneas actual no tiene comparativo con otras legislaciones en el mundo, sobre todo en la forma como se determina la disponibilidad del agua subterránea. Obliga a determinar la recarga para cada acuífero y hubo mucha presión para publicar la disponibilidad de agua de este acuífero, al igual que en los otros 652 acuíferos. ¿Qué alternativa propone para la gestión y administración del agua subterránea? Así es como, ¿qué opinión le merece que exista la figura de la transmisión de derechos para condicionarlos de tal forma que no se muevan estos títulos solo para los poderosos? Bien, yo creo que una parte de la gestión integrada del agua subterránea debe considerar también las zonas de recarga hídrica, como ya los habían comentado, y también aquellos actores que están inmersos en las decisiones de los territorios. Creo que es muy pertinente también trabajar con aquellos productores, usuarios y empresarios para también trabajar una parte de regulación del volumen y de los títulos de concesión. Creo que debe quedar a la luz todo lo que esté inmerso en la Conagua, lo que se gestione con el COTAS, con la Comisión Estatal de Aguas. Creo que debe de quedar a la luz pública de todo lo que se decida por el acuífero o por la misma cuenca. Entonces, creo que ahí más que nada está en juego lo que es la seguridad hídrica de las nuevas generaciones que puedan salvaguardar estos veneros, esta agua que transcurre por los sistemas de flujo de agua subterránea. Entonces, creo que es muy pertinente trabajar con la parte de la regulación y visualizar a todos aquellos actores que pueden tener decisiones y en un momento dado checar la parte de transmisión de los derechos del agua y que se queden resguardados para las nuevas generaciones. Ok, ahora para Laura Argüello. Conagua tiene en proyecto la emisión de un decreto de zona reglamentada con reserva para Mérida, Cancún, Tulum y Cozumel. ¿Tiene usted noticias de cómo va este proyecto? Este proyecto maneja un volumen de reserva y un territorio en el que se impidan actividades riesgosas de contaminación a las fuentes de agua potable y acuífero. Y la segunda pregunta es, además de plantas de tratamiento de agua, ¿qué soluciones propone para la protección de agua subterránea en el municipio de Solidaridad? Con respecto a lo que me comentan de Conagua, creo que no tenemos conocimiento de esto. Sería un tema a tratar en el Consejo de Cuenca, que tenemos sesión justamente ahora en los primeros días de octubre. Y además del tratamiento de aguas con las plantas de tratamiento, sí creo que es inminente el tema de manejo de residuos. Hay una ley estatal que acaba de salir con respecto al manejo de residuos y en donde, por ejemplo, al sargazo se lo considera residuo de manejo especial porque necesitamos tratar justamente en Quintana Roo los residuos de una manera diferente, no en rellenos, sino más bien en tratamientos previos antes de llegar al relleno y a la disposición final. Hay varias opciones en cuanto a ese tema. Todavía no, creo que estamos un poco lentos en tomar la decisión porque las propuestas están, se debe tomar en cuenta tratamiento de residuos para energía o tratamiento de residuos para reciclaje.
Es por ahora las cosas que se están teniendo en cuenta a nivel municipal y a nivel estatal. Muchas gracias. Para Deyadira, comentario, vamos a hacer un comentario. Si la adquisición de la concesión fue a través de una transmisión de derechos, se asume que no hay impacto al acuífero, porque fueron derechos otorgados cuando había supuesta disponibilidad de agua. Lo que sí es más peligroso es que esta región fue de libre alumbramiento y Conagua tiene que definir a quién le va a reconocer derechos y emitir títulos de concesión y a quién se los va a negar. Esto exige que presionemos a la Comisión Nacional del Agua para que defina este tema de concesiones que están pendientes de expedirse, porque hay usuarios que lo requieren para los subsidios y para los programas federalizados de apoyo. ¿Tenían conocimiento de esto? De hecho, sabemos que la Conagua ha otorgado permisos, como fue en el 2015 que le otorgó el permiso a la empresa Lighting. Lo mencionamos, son muchos litros y están por adquirir ellos otro 7 punto y fracción de litros más. En Allende, Coahuila, también a ellos les quitaron sus concesiones a los agricultores de Allende para darle una base a los pozos de Guerrero y de Hidalgo. O sea, el agua se está trasladando y realmente nosotros a través de un documento de la Conagua tenemos el contrato de concesión de Allende, donde corre y que está cubriendo los pozos de Guerrero Hidalgo. Disculpen, me estaban aquí dando unas indicaciones. Sí, con respecto a lo que le dijeron ahí, lo dijo la senadora Aywa Garaz, en el norte de Coahuila los gobiernos nos han tenido ciegos. La Conagua no da a conocer concesiones mucho a los productores. A los productores no saben ellos que tienen derecho a una concesión de agua. Ellos no les preguntas a ellos y dicen no. Ellos se les hace simplemente que el módulo de riego o llega con agua y les quita el derecho del agua y nadie puede reclamar porque ningún productor sabe que tiene ese derecho de la concesión de agua. Entonces, la Conagua, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y los gobiernos federales han mantenido ciego a los productores de la región norte de Coahuila. En la región norte de Coahuila, antes, senadora, no me lo va a dejar mentir, éramos los primeros productores de maíz y frijoles. Hoy somos los primeros productores de piedra. ¿Por qué? Porque es lo único que se da en el desierto. Entonces, la Conagua y los gobiernos tienen ciego a los productores que todavía no saben, los productores que tienen derecho a una concesión de agua. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el doctor Gonzalo Hatchcuri dará unos comentarios por parte de la organización del foro. Bien, muchísimas gracias. Ya ha concluido prácticamente todos los ponentes. Les agradezco que hayan respetado los tiempos y hayamos podido dialogar. Quiero rememorar dos situaciones para plantear el contexto de este foro. En abril del 2017, la Asociación Geohidrológica Mexicana convocó a su asamblea o congreso anual sobre el estado del agua subterránea en México, en la ciudad de Puebla. Y en ese evento, un sector de académicos que estamos aquí, que hemos estudiado el agua subterránea, no fuimos invitados. Lo interesante de ese congreso fue que después de la clausura, posiblemente un par de semanas después, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
dio su respaldo para la creación del COMTA, un comité de manejo especializado de agua subterránea en la Comisión Nacional del Agua. Y hubo una declaración bastante interesante del entonces exdirector de la Comisión Nacional del Agua, el licenciado de la Parra, quien aseguró que el manejo y gestión del agua era un asunto que concernía exclusivamente a la ingeniería. A mí, personalmente, me permito disentir de esa exclamación y creo que es un asunto que, si bien no se le puede desmantelar del asunto del ámbito ingenieril, es un asunto político. Y creo que aquí, y creo que ha estado sujeto a voluntad del presidente en turno. Esto ha quedado bastante claro en la política de manejo de derechos de agua subterránea después de la promulgación de la Constitución de 1917, cuando se estableció que era de libre alumbramiento, con la salvedad de 3 instrumentos: decreto de veda, zona reglamentada, zona de reserva, que fueron utilizados en 1948. Se decretó el primer decreto de veda, y después los presidentes se hicieron así del control político del agua subterránea, y a partir de ahí es de donde se ha creado esta política de derechos de agua. El presidente que más decretó o estableció más decretos de veda fue Enrique Peña Nieto, con 332. Se estableció prácticamente una veda nacional en todo el territorio, ¿no? Parecería que está desvinculada entonces la parte científica de la evaluación del agua subterránea con la política de derechos de agua, pero no es cierto. Me parece que la actual forma de evaluar el agua subterránea a través de lo que aquí se ha mencionado, por ejemplo, el balance hídrico para la determinación de la disponibilidad media anual del agua subterránea, crear estos escenarios donde parece que hay una abundancia de agua y donde parece que hay escasez de agua, ha determinado esta forma de gestionar el agua subterránea. Entonces, la política de derechos de agua está fuertemente vinculada con la forma en cómo se evalúa el agua subterránea. Por supuesto, no quiero omitir que la política de los últimos 3 sexenios, o al menos 2 sexenios, ha sido la de un adelgazamiento presupuestal y financiero a la Comisión Nacional del Agua, que la ha castigado severamente. Y eso incluye a la Gerencia de Agua Subterránea, que trabaja con un presupuesto bastante delgado, ¿no? O sea, no es nada más decir que no se saben hacer las cosas o que se están haciendo mal, sino también eso tiene un reflejo con la política neoliberal que tuvieron los anteriores gobiernos de adelgazamiento de las instituciones encargadas del Estado para la evaluación del agua. Eso se tiene que revertir, ¿no? Pero también se tiene que volver a rediscutir esta forma de evaluar el agua subterránea y de volver a replantear la creación de la política de derechos de agua en México, en lo que concierne al agua subterránea, que, como estamos viendo, tiene ahora un fuerte matiz territorial, ¿no? Aquí hay una pregunta sobre si va a haber un tercer foro de análisis de agua subterránea. Yo creo que sí, y yo creo que a lo mejor este tercer foro de análisis podría ya estar hablando exclusivamente sobre la política, cómo se ha creado esta política de derechos de agua subterránea. A propósito, por cierto, del tema, ya que el senador Jara es senador por el estado de Oaxaca, del tema que surgió con Valles Centrales de Oaxaca, que estuvimos el doctor Carrillo y un servidor asesorando a las comunidades indígenas de Copuda en este diálogo con la Comisión Nacional del Agua para revertir el decreto de veda del año de 1967, que al final pues tenía que ver más con la voluntad del presidente en turno, más que con evaluar de nuevo el acuífero de Valles Centrales para ver si había agua o no había agua. Esos escenarios de escasez que necesitan ser comprobados o no, realmente contrastan, por ejemplo, con lo que dice aquí la licenciada Juana María Alejo, ¿no? Entonces, Alejo, perdón, ¿no? O sea,
creo que el caso revela cómo parece que aquí entonces hay mucha agua, pero en Oaxaca no hay agua. O como para el proyecto del fracking en Monterrey, Coahuila, pues se habla de si hay reserva de lutitas, muchísima, o si no lo hay, pero parece que el tema del agua está resuelto. O sea, ese sería un escenario de abundancia de agua, ¿no? Estos problemas, ¿no? Por ejemplo, también en la península de Yucatán, que tiene que ver con el problema de la contaminación, ¿no? La falta de infraestructura para las aguas residuales, ¿no? Genera pues estos cuadros diferenciados, ¿no? Cuadros geográficos diferenciados en el territorio nacional que tendrían que volver a repensarse, ¿no? En este diseño de la gran política del agua, porque también pues esto tiene una fuerte vinculación con la gestión del agua superficial, no solamente es subterránea, a eso se refiere con la gestión integrada del agua. Entonces, en resumen, me parece que las conclusiones del foro las he mencionado en este contexto. Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos llevar a cabo otro foro con otros representantes, otros actores, enfocado hacia la política de derechos de agua subterránea, que es como el otro engranaje, ¿no? Porque es el engranaje científico-técnico, el regulatorio, la creación de política de derechos, ¿no? Para tener ya un panorama mucho más general de cómo se ha gobernado el agua en México. Bueno, sin más de mi parte, quiero ceder la palabra a la senadora de Coahuila. Sí, nos acaban de informar que el senador Salomón Jara Cruz se encuentra imposibilitado para poder clausurar este foro, debido a que en este momento está presidiendo la sesión plenaria del Senado y entonces le ha pedido el apoyo a la senadora Eva Eugenia Galaz por el estado de Coahuila en su representación, que por favor lleve a cabo la clausura correspondiente del foro. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos los presentes. Y sí, va a haber un tercer foro. Punto. Indudablemente tenemos que adentrarnos al conocimiento del agua subterránea para impulsar un conjunto de normas jurídicas que permitan llenar los vacíos legales que hay en este sector. No se puede legislar si no se conoce lo que vamos a legislar. Se debe resaltar el día de hoy que sí existen alternativas sostenibles que solucionen la falta de agua, haciéndolo sin necesidad de invertir en grandes obras hidráulicas que implican, en todos los casos, muchos millones de pesos durante plazos entre 30 a 40 años. Sí hay alternativas hidrológicamente viables, eficientes y no tan costosas. Debemos impulsar reglas claras que permitan que haya conceptos que impidan que este tema siga fragmentado. Ha quedado en evidencia la urgencia de legislar e incluir en las normas jurídicas el tema de los cenotes a fin de eliminar los vacíos legales que existen. Desde el Senado de la República vamos a impulsar que estos temas se incluyan en el eventual proyecto de Ley General de Aguas y, si no fuese el caso de que este ordenamiento al final salga, entonces impulsaremos las reformas necesarias al marco jurídico vigente para que haya disposiciones jurídicas que regulen el agua subterránea. Y yo agregaría no nada más la subterránea. Yo les puedo asegurar que en el Senado estamos aquí para trabajar por México. Un pequeño paréntesis, yo nunca había estado metida en política, toda mi vida fui empresaria, tenía yo 10 años de haberme jubilado y el licenciado Andrés Manuel López Obrador me pidió que aceptara la candidatura a la senaduría por Coahuila. La acepté después de mucho titubear
y pues ganamos porque Andrés Manuel hizo todo el trabajo por nosotros. Por lo tanto, mi obligación y la de muchos senadoras y senadores de Morena, de los demás no les puedo decir porque realmente no he tenido mucho contacto y sería un absurdo de parte mía decir que alguien sí y alguien no. Es más, incluyendo los de Morena, yo les puedo asegurar que habemos muchos que estamos aquí para ayudar a México y ayudar al programa de la Cuarta Transformación del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y no les vamos a fallar porque, como él dijo, no tenemos derecho a fallar y no vamos a fallar. Muchas gracias. Pues con esto damos concluido este segundo foro y quedamos atentos a seguir dialogando en corto aquí en las inmediaciones donde se nos ofreció el café y agua. Muchísimas gracias y recuerden escribir su correo electrónico si desean que la organización de este evento les haga llegar las ponencias que se expusieron. Y solicitamos al canal del Congreso que por favor se pueda mantener grabado este evento para su post visualización por otros ciudadanos mexicanos. Muchísimas gracias a todos y buena tarde. En la parte superior sigue estando disponible la lista para quienes no se hayan anotado y agradecemos su presencia.